Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Cecilia Cuenca y soy estudiante de profesorado de geografía. Estoy cursando el último año, cuarto año y el último año de la carrera. Y bueno, con mi compañera Miriam Romano vamos a ver qué es la globalización. Bueno, ¿qué es esto de la globalización? Permanentemente escuchamos hablar de este término, globalización. También escuchamos mundialización, que vivimos en un mundo globalizado o que muchos hechos ocurren a causa de la globalización. Bueno, ¿qué es esto de la globalización? Se trata de un proceso que combina aspectos económicos, tecnológicos, políticos, sociales y culturales a gran escala. Consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, ¿no? Unificando mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le brindan un carácter global. Bueno, estas conexiones entre las distintas regiones del mundo no son algo nuevo. A lo largo de la historia, los grupos humanos han pasado de vivir aislados a entrar en contacto con los demás, ampliando su radio de acción. Esto ocurrió de manera diferente en las distintas sociedades. El acercamiento algunas veces se hizo de forma pacífica, se intercambiaban mercancías e ideas, y otras veces se basó en la conquista y en la explotación de unos pueblos sobre otros. Bueno, en la antigüedad, la ruta de la seda y las especias unían China y la India con el mar Mediterráneo. Estas rutas eran utilizadas para intercambiar mercancías e ideas, ¿no? Eran el medio de conexión de relaciones comerciales e intercambios culturales. Hacia el siglo XV, con el tema de la navegación y las nuevas rutas marítimas comerciales, fue debilitándose la importancia de esta ruta. A partir de la conquista del continente americano, el comercio transoceánico entre los imperios europeos y sus colonias creó relaciones comerciales a gran escala y generó profundos cambios en la sociedad. Por ejemplo, un ejemplo de gran importancia es la producción de azúcar, que este producto en los siglos XVI y XVIII fue el primero que dio lugar a la formación de un sistema global que vinculó la oferta de las plantaciones con mano de obra esclava en el Caribe y el nordeste de Brasil al mercado de consumo europeo. Bueno, en torno del azúcar se montó un negocio internacional más importante de la época, que promovió la incorporación de 10.000 esclavos a las plantaciones azucareras. Bueno, este proceso, con el posterior desarrollo del algodón y otros cultivos tropicales, ya como dije anteriormente, dio lugar a la inmigración a América de más de 10 millones de africanos, cuyos descendientes conforman la población afroamericana que podemos ver a veces, ¿no? Bueno, los esclavos estos trabajaban de sol a sol y el fruto de su trabajo era llevado a Europa como materia prima. Allí se elaboraban productos y se vendían a América y a otros lugares del mundo a precios altísimos. Este comercio favoreció a Europa y provocó consecuencias negativas para América, como por ejemplo el atraso económico. Es el caso de Haití, que fue la segunda nación americana en independizarse luego de una exitosa rebelión de esclavos. La economía de las plantaciones cae bruscamente y sufre un largo periodo de aislamiento promovido por las potencias europeas. La agricultura para exportar hizo que se dedicara mucho menos tierra a la producción de alimentos para la población del lugar. Entonces esto agudizó la miseria en la que está sumergida el país hasta la actualidad. La explotación de América provocó el auge económico de Europa y dio lugar a la Revolución Industrial. En la segunda mitad del siglo XVIII surgieron
En la segunda mitad del siglo XVIII surgieron el ferrocarril y el barco a vapor. Estos facilitaban y abarataban el transporte de mercancías y de personas. Posteriormente, en el siglo XIX, se inventaron el telégrafo, el teléfono y la radio. Esto permitió enviar información a cualquier parte del mundo en forma rápida. Bueno, estos avances llevaron desde la década de 1870 a un aumento extraordinario del comercio y la circulación de mercancías, capitales y personas a escala planetaria. Por eso, este periodo se lo llamó la primera globalización. La tecnología, el uso de la tecnología. Bueno, gracias al uso de la tecnología satelital, en 1969 miles de personas de todo el mundo vieron en vivo la llegada del hombre a la luna. En los años siguientes tuvieron un creciente desarrollo las llamadas tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs. Se difundió a gran escala el uso de celulares y computadoras personales y se expandió la conexión de Internet a todo el planeta. La mayor velocidad de las comunicaciones ha transformado la forma en que las personas interactúan. Por ejemplo, bueno, ahora en la actualidad, por medio de videollamadas, personas que tuvieron que dejar su hogar por trabajo, por estudios, pueden conectarse con sus familiares de una forma más sencilla y más buena. Se pueden ver las caras a través de las videollamadas. Bueno, debido a los crecientes avances tecnológicos en las décadas de 1960 y 1970, algunos autores hablaban de una aldea global, un mundo sin barreras. Bueno, hay muchas situaciones que indican lo contrario, por ejemplo, como en la actualidad, la pandemia del COVID hace que los gobiernos no permitan que las personas salgan o ingresen a sus países. Bueno, durante el siglo XX, los Estados Unidos se convirtieron en el líder mundial del capitalismo industrial, desplazando así a Gran Bretaña. Las actividades industriales en Estados Unidos aumentaron. El uso intensivo de electricidad, de petróleo y las innovaciones tecnológicas posibilitaron un gran nivel de producción de bienes. Uno de los momentos de expansión y crecimiento de la economía estadounidense se produjo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como su territorio no fue campo de batalla y pudo mantener intacta su estructura económica y fue el estado que en mejores condiciones estaba para iniciar la posguerra, su economía se apoyaba en su producción industrial y también en los flujos de inversiones distribuidos por el mundo. Internamente se fue consolidando un mercado interno impulsado por políticas del estado de bienestar. Bueno, estas fueron muy importantes porque ayudaron a superar la depresión de los años 30, que se había desencadenado por el crack de la bolsa en 1929. Bueno, en la posguerra, Estados Unidos fue el líder político y económico en el mundo. El capital que acumuló le permitió ayudar económicamente a Europa, que había quedado devastada por la guerra. Gracias a esta ayuda, los países de Europa Occidental pudieron recuperarse económicamente al final de la década de 1950, incorporando políticas del estado de bienestar. Junto a Japón, Japón también recibió ayuda económica y esto mejoró su economía, siguiendo el modelo de Estados Unidos. De esta manera se formó la triada de los países más ricos e industrializados, que era de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.
En la década de 1970 se desencadenó una crisis provocada por los aumentos del petróleo, que hizo subir los precios de las fuentes de energía y de las materias primas. El precio del petróleo pasó de $2 a $30 el barril. Fue ahí cuando la economía estadounidense presentó problemas y se dio por terminado el estado de bienestar. Resurgieron ahí las ideas liberales que consideraban que en una economía capitalista el libre mercado sería la mejor forma de hacer crecer la economía. Para esto era necesario disminuir los gastos del Estado para poder aumentar el capital y las ganancias de las empresas. Bueno, en Estados Unidos y en el Reino Unido se llevaron a cabo programas de achicamiento del Estado y de regulación de los mercados. Estos programas se difundieron luego a otros países, como países latinoamericanos como Argentina, Chile, México. Bueno, este conjunto de prácticas políticas y económicas cobraron fuerzas en las décadas de 1880 y 1890 y se las identifica como 1980 y 1990 se las identifica como neoliberalismo. La menor injerencia del Estado provocó una importante desocupación y precarización laboral. En muchos países ocurrió esto y afectó aún más a los países menos desarrollados. Bueno, la globalización se consolidó de manera definitiva luego de 1991, tras el final de la Guerra Fría, o sea, tras la caída de la Unión Soviética y el dominio del capitalismo. Bueno, para hablar de la globalización desde el punto de vista social, bueno, la premisa es que todo el mundo es igual y debe ser tratado de la misma manera, de forma independiente a su condición social, su lugar de nacimiento o sus creencias. Bueno, a pesar de esta idea, no se puede negar, de que siguen existiendo países en una clara desventaja. Desde el punto de vista político, consiste en que los países se unen para hacer frente a problemas que se aplican al conjunto de la sociedad, o sea, que afectan al mundo. Como por ejemplo el cambio climático, que está afectando al mundo entero, y en vez de que cada país tome sus propias medidas, es mucho más eficiente ponerse de acuerdo y actuar en forma conjunta. En esto trabajan también organizaciones como la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y la OMS, Organización Mundial de la Salud. La globalización cultural, desde el punto de vista cultural, hace referencia a la unificación de las prácticas. Esto quiere decir que comparten valores, tradiciones e íconos. En el sentido más restrictivo del concepto, se puede hablar de música, cine, literatura, moda y arte. Sin embargo, puede extenderse un poco más el tema y es aquí donde entran en juego el consumo de los medios de comunicación en diferentes países e incluso el acceso a las marcas internacionales. Globalización económica. Consiste en el libre comercio, es decir, en eliminar aranceles y barreras para que el capital pueda circular libremente por todo el mundo y se crea así un mercado mundial. Este capital puede ser capital productivo, es el dinero que se invierte en materiales, herramientas y mano de obra. Capital comercial, que corresponde a las ventas y adquisiciones de bienes y servicios. El capital financiero engloba préstamos, créditos e inversiones. En definitiva, estos capitales no corresponden a un lugar determinado, sino que circulan de un país a otro sin ningún obstáculo.
En esto tienen un gran papel, un papel importante los bancos y las empresas multinacionales. Los efectos de la globalización económica son el resultado de la creciente interdependencia de las economías nacionales. Bueno, la globalización y la tecnología. La tecnología permite que el conocimiento y la información traspasen las fronteras a una velocidad que nunca antes se hubiera imaginado. De esta forma, las personas, los países interactúan constantemente. La tecnología ha creado una sociedad en la que los estados ya no son tan independientes, están constantemente relacionados y conviven en muchos aspectos. La tecnología es un elemento clave en la globalización. Sin tecnología, seguramente el resto de los ámbitos no se hubieran globalizado de la misma manera. En el ámbito económico, por ejemplo, hay que considerar el comercio electrónico, que es muy utilizado hoy en día. Hay muchas marcas que envían sus productos, de modo que ya no hace falta tener un local físico en el país para poder acceder al público del lugar. La gente hoy en día se acostumbra a comprar en línea, a través de internet. Bueno, los avances tecnológicos también tienen influencia en el plano social. Es cierto que las migraciones han existido siempre, pero hoy en día los dispositivos electrónicos e internet facilitan mucho este proceso. Y es que ahora es posible estar viviendo a miles de kilómetros del hogar y poder hablar en tiempo real con la familia. E incluso, ahora con las videollamadas se pueden ver las caras. Años atrás solo podíamos acceder a noticias a través de los diarios. Esta información obviamente no llegaba al instante. Ahora alcanza con hacer una sencilla búsqueda en la computadora o en el celular para acceder a las noticias de cualquier parte del mundo. Ahora podemos estar informados al instante. Además, la tecnología facilita la difusión del cine, de la literatura y de otros medios culturales. La globalización es una realidad imparable. Ya ha provocado un impacto notable en el mundo y aún no ha terminado su camino. Para finalizar, tengo unas actividades. 1. Realizar una línea de tiempo con los hechos que caracterizan el proceso de globalización. 2. ¿Qué impacto tienen las tecnologías de la información y la comunicación en lo cotidiano? Y 3. ¿A qué se refiere el concepto de aldea global?